¿Cuáles son las lecturas que nos ofrece la iglesia este domingo? Vamos a encontrar siempre a un Dios que toma la iniciativa en el pasaje de San Mateo del capítulo 14, cuando Jesús va caminando sobre las aguas y se acerca a sus discípulos, a los apóstoles, y San Pedro, al verlo, intenta ir a Jesús, comienza a caminar sobre las aguas, pero al dudar comienza a hundirse y le pide auxilio al Señor. Este pasaje, que es el encuentro de Jesús con sus apóstoles, y que va a decir algo grandioso, va a decir esa frase: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Esa frase para nosotros es muy valiosa porque nos recuerda el pasaje de Éxodo 3:14, donde dice el Señor en el Antiguo Testamento en hebreo: Ekye asher ekye, yo soy el que soy. Y nosotros vemos hacia atrás, hacia la primer libro de los Reyes, nosotros encontramos el germen de este encuentro, donde Jesús pasa, donde Dios se acerca a nosotros. En el caso de los Reyes, vemos como el Señor le dice a Elías: sal y aguarda al Señor en el monte, que el Señor va a pasar. Y es impactante darnos cuenta cómo después de un susurro, de una brisa suave, es cuando el Señor pasa frente a Elías. Esa es la lógica de un Señor, que la zarza aparece en una zarza, en un sentido humilde. No es un Dios complicado, es un Dios accesible. Y después nosotros vemos esa parte. No aparece en el trueno, en el terremoto, en los signos que dan miedo. Dios siempre aparece en una suave brisa. Y después en el Evangelio nosotros vamos a ver a Jesús, que es un Dios también, que en su humanidad siempre Dios nos revela su paz y transmite la paz. Ya el salmista en el Salmo 84 dice esta parte: consciente que nos acercamos a la salvación, está ya cerca de sus fieles, y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. Ya estamos nosotros acercándonos poco a poco al Kairos, a la plenitud de los tiempos. San Pablo mismo, consciente que Israel es un pueblo de la primera alianza y Dios nunca anula las cosas buenas y grandes que Él hace y establece. Esos son el fundamento de la nueva alianza. Dice Jesús, entre otras cosas, que admira de Israel. Dice esa frase que impacta cuando vemos que no guarda resentimiento. ¿Qué siente hacia Israel? Él siente pesar porque de alguna manera no son capaces de ver la salvación en Jesús. Y reconoce, dice así: fueron adoptados como hijos. Tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Eso para nosotros es importante darnos cuenta lo que nosotros valoramos de ese pueblo. Hay cosas realmente necesarias, fundamentales, que sostienen también nuestra fe. El cristianismo católico planifica lo que se pone en el Antiguo Testamento, lo que Dios revela en ese tiempo sigue siendo válido para nosotros. El vínculo que encontramos entre Mateo y el primer libro de los Reyes es ese venir de Dios a nuestro encuentro, ese caminar sobre las aguas, que ya para nosotros indica cómo Dios vence las leyes de la naturaleza. Eso es Dios siempre actuante en la historia. Él, porque sale a nuestro encuentro, viene a nuestro encuentro para darnos su misericordia, su fidelidad, su justicia y su paz. Ese conjunto de bienes nosotros lo podemos sintetizar en la gracia, que es un combo divino que Dios nos entrega. Después nosotros, cuando vemos que pasa en esa suave brisa frente a Elías, nosotros suplicamos:
y le pedimos que su presencia misericordiosa y fiel venga hacia nosotros. Por otra parte, cuando nosotros vamos al pasaje de San Mateo y vemos cuando Pedro tiene fe, pero después siente miedo por la brisa, lo fuerte del viento y de las olas, él se hunde y pide auxilio al Señor. Esta parte ya nos prepara para el momento de la pasión de Jesús, cuando nosotros vamos a darnos cuenta que lo mismo que pasa Pedro en este momento, que es el primer papa, en su momento también lo va a pasar en la pasión. Y eso después, como papa, él debe saber cómo superar los momentos parecidos a la tempestad del mar y, por supuesto, otros momentos de tempestades. San Pablo dice esta parte muy bonita, dice: quisiera ser un proscrito por el bien de mis hermanos judíos. Y reconoce todos los dones que ese pueblo ha recibido. Nosotros mismos reconocemos que ellos son nuestros hermanos mayores. Así decía en su momento el Papa Juan Pablo II. Fijémonos en algunos aspectos de este evangelio. Siempre el evangelio, obviamente, es muy rico. Por mucho que nosotros entremos, nunca agotamos su riqueza infinita, porque nosotros tocamos al mismo Dios. Dice así Jesús. Jesús les dijo enseguida, versículo 27, dice: ánimo soy yo. ¿Cómo dice la frase? En griego dice parseite, ánimo, tener ánimo. Después dice en griego, ego eimi, ese soy yo. No recuerda, yo soy el que soy en hebreo. Ese ye, asher, ekye. Ese Dios está presente en Jesús. El rostro visible con ojos, con lenguaje, con corazón, con un cuerpo, es una hostia perfecta de Yahvé, es precisamente Yahvé frente a nosotros. Él nos dice a nosotros como iglesia: no tengas miedo. Bien, este signo es importante darnos cuenta que prueba que Pedro debía afrontar en el momento de la pasión de Jesús. ¿Por qué experimenta Pedro este encuentro en el lago de Galilea? Porque en su momento la pasión va a ser ese equivalente a esa tempestad que se desate, que no es fácil vencer. Cuando el Señor fue arrestado, tuvo miedo y lo negó 3 veces. Todos nos recordamos de esa parte. Ahí Pedro fue vencido por la tempestad. Como en su momento, él siente como el miedo ante los vientos del mar, él siente miedo y duda. Pero cuando su mirada se cruzó con la de Jesús, él experimentó la misericordia de Dios, igual que Jesús cuando le da la mano y lo levanta. Y después llega a la barca y se hace la calma total entre todos. Vemos a un Pedro que en su momento derrama lágrimas y el Señor siempre lo levanta de su caída. Ya la fe de Pedro se va poco a poco acrisolando. Cuando nosotros contemplamos la fe de Pedro ya madura, ya añeja, como la fe de nuestra Madre, la Virgen María, nosotros estamos invitados a renovar nuestra fe para que responda a las exigencias de nuestro tiempo. María nos enseña a permanecer en la escucha del Señor, en el silencio orante, a acoger con disponibilidad generosa su palabra, con el profundo deseo de entregarnos nosotros mismos a Dios. Ya esa escucha es identificarnos con Dios, ya para nosotros fortalece nuestra vida de fe. Una fe que hay que decirlo desde San Pablo, una fe que obra movida por el amor divino, por la fuerza del amor divino que Dios nos da a través de sus sacramentos. Esto suscita, por supuesto, nuestros deseos de entrega de nuestra vida concreta, para que el Verbo eterno se encarne en nosotros en el tiempo presente y transforme pues nuestra vida, nuestro entorno, nuestra realidad, nuestra familia. Otro aspecto muy bonito que nosotros escuchamos, dice así cuando le dice el Señor a Pedro, le pide fe, él es el signo de la fe. Y sin embargo Dios
siempre le pide más fe a Pedro. Dice así, dice en su momento, qué poca fe. ¿Cómo se dice esa frase en griego? Oligopiste, dice así, es decir, qué poca fe la tuya, Pedro. Dice, esti edistasas, ¿por qué has dudado? Esa es la frase que le dice al primer papa. Nosotros vemos que al levantarse la tempestad, hay momentos de tempestad muy fuertes que hemos vivido en la iglesia. Basta que nosotros nos remontemos a toda esta parte del modernismo, que desemboca en un siglo que prescinde de Dios. Y ese ha sido el siglo XX. Dice así, al levantarse la tempestad, ¿cómo podíamos atravesar las aguas fragorosas y espumantes del siglo y del milenio pasados? Es una pregunta que el Papa, los obispos, la han vivido, especialmente en el siglo XX. Pero entonces miramos hacia el Señor y Él nos aferró la mano y nos dio un nuevo peso específico. Esto es importante que nosotros lo veamos. Ya la iglesia, cuando cree, ¿cuál es el secreto? Mayor fe, una purificación de la fe, un afirmarnos más en el Señor. Eso nos da la ligereza que deriva de la fe y que nos impulsa hacia arriba. Nos hace como navegar sobre lo que parece imposible. El Señor nos sostiene. Eso es interesante cuando nuestra fe se vincula más al Señor. Dejemos entonces que su mano nos aferre, nos sostenga. Así no nos vamos a hundir, sino que nos pondremos al servicio de la vida, que es más fuerte que la muerte, y al servicio del amor, que es más fuerte que el odio. Y así eso lo comprendemos, nosotros estamos, Él sale a nuestro encuentro, nos busca y nos invita a creer, y que esa fe vaya como acrisolándose por la fuerza del amor divino. Cuando esto se da de repente, entonces nosotros nos damos cuenta que el Señor, el yo soy el que soy, está presente en su iglesia, pase lo que pase, y esto nos da seguridad y mucha paz. Feliz 19º domingo del tiempo ordinario. Soy el pan que os da la vida eterna.